Volvemos con vos. Y nos vamos a quedar con la cuestión del presupuesto, de los anuncios de anoche del presidente de la Nación, después de lo que fue una jornada, otra jornada oscura para los mercados, con suba del dólar, con caída de acciones, especialmente también de los bonos de la deuda argentina. Vamos a analizar este escenario con el economista Ricardo Delgado. Ricardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Damián? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué necesitan los inversores para calmarse? ¿Lo de anoche alcanzó? Yo creo que lo de anoche es un paso en la dirección correcta. Este es un gobierno que no tiene presupuesto, que vive con el presupuesto prorrogado del año 2023, de un gobierno que no era el propio. Y, digamos, lograr tener a partir del año próximo un presupuesto ordenaría muchísimo las decisiones de inversión, de gasto vinculadas al mundo de los pesos. Lo que sucede con los mercados hoy me parece que tiene que ver mucho con lo que sería el mundo de los dólares, con la percepción que tienen los inversores financieros, los que toman decisiones económicas día a día, de que la Argentina no tiene suficientes dólares para hacer frente a los pagos futuros y a los vencimientos de deuda que se vienen adelante, digamos, de aquí a enero. En enero hay que pagar 4.300 millones de dólares, nada más ni nada menos que para los bonistas privados, a los tenedores de deuda, en su mayoría extranjeros. Y esto, bueno, evidentemente, y por supuesto en el medio hay que afrontar pagos con el Fondo Monetario, hay que pagar un vencimiento de un BOPREAL por más de 1.000 millones de dólares. Digo, hay una seguidilla, una sucesión de pagos que hoy, con las reservas del Banco Central, que son prestadas en su gran mayoría, en donde obviamente está el fondo como principal acreedor, bueno, la percepción y la expectativa es que no haya capacidad de poder afrontar esos pagos. Es decir, tampoco capacidad para seguir absorbiendo dólares. Bueno, lo que sucede es que además, vos sabés, Damián, que esta parte del año es estructuralmente deficitaria en Claro. dólares. Hay poca oferta por el lado de las exportaciones, porque ya pasó la época, la buena época, que es la época de la liquidación de la soja, y ahí el gobierno tomó una decisión, a mi juicio equivocada, de no comprar dólares dentro de la banda cambiaria, bajo el argumento de que eso iba a llevar el dólar más arriba y en consecuencia la inflación iba digamos, a mostrar una desaceleración menos marcada. Bueno, finalmente la inflación se estancó en ese algo menos del 2% mensual. La Argentina no compró dólares cuando había dólares en el mercado para absorber, y hoy estamos en esta situación en donde claramente, vos sabés, cuando hablamos del dólar, la variable central de la economía argentina en su historia, bueno, la situación económica indica que por lo menos alguna luz amarilla está encendida. Ahora tenemos ahí una plaquita como fue el cierre de los dólares en la jornada de ayer. El oficial minorista 1.475 y el mayorista 1.467, ahí al borde de la banda superior. Y cuando uno ve, Ricardo, la presentación de ayer del presupuesto, dice, bueno, el presidente está previendo que para fin del año que viene el dólar esté en 1.426 pesos. O sea, ¿vos qué te imaginás? ¿Que es ciencia ficción o que el gobierno está imaginándose un escenario que nosotros no estamos viendo? Bueno, a ver, para ser justos, las proyecciones macroeconómicas que contienen los presupuestos históricamente han sido como mínimo, digamos, suaves dibujos, optimistas dibujos. En este caso, este es uno más. No solamente este tipo de cambio de 1.426 para finales, para fin del 2026, sino también una inflación del 10% o un crecimiento del 5%, o un crecimiento del PBI del 5%, que se proyecta cuando se estima que este año se va a crecer 5,4%, cosa que tampoco se va a dar. Me parece, a ver, números que tienen mucho de fantasía, pero que tienen un tema,
y es que atrás de esos números, sobre esos números se construyen los presupuestos de gasto. O sea, el presupuesto es una autorización de gasto y una estimación de ingresos. La autorización de gasto lo que tiene, entre otras cosas, como dijo ayer el presidente, supuestos incrementos en partidas sociales, jubilaciones, educación, salud, que están contempladas bajo una hipótesis de una inflación del 10%. Inflación que como mínimo en un buen escenario puede ser el doble. Con lo cual hay que empezar a mirar bien esos números porque, bueno, finalmente, si esto finalmente se aprueba, y ojalá que así sea, con las modificaciones que haya que hacer, va digamos, a tener realidades o a mostrar realidades totalmente distintas. Claro, el tema es que si la torta no crece, si el país no crece en los términos que piensa el gobierno, no va a alcanzar para financiar eso y estaría más cerca de la otra previsión que dijo el presidente anoche. No superávit, sino como mínimo un equilibrio fiscal, pero hay que recortar de algún lado. Bueno, exactamente, se plantea justamente una regla fiscal que implica eso, ¿no? Que si hay algún corrimiento, ya sea una disminución de ingresos o un incremento del gasto, para alguna partida se tomen las medidas necesarias para que al final del camino haya como mínimo equilibrio financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que después de haber pagado todas las deudas, el Estado Nacional esté equilibrado entre sus pagos y sus ingresos. Ahora, ahí también hay una cuestión que está vinculada al propio funcionamiento del Poder Legislativo. Vos fijate que en algunos de los más de 7.000 páginas, hay que leerlas con mucha atención y, digamos, los presupuestos no son fáciles de analizar, pero digo, en esas más de 7.000 páginas hay un proyecto vinculado a esto de la regla fiscal, en donde el Poder Legislativo no puede aprobar proyectos que no tengan esta regla incluida. Con lo cual lo que se está diciendo tiene que ver con todo esto que se viene discutiendo en estos últimos meses, ¿no? En donde el gobierno le critica al Poder Legislativo sancionar leyes, por ejemplo, jubilados, por ejemplo, discapacidad, por ejemplo, financiamiento universitario, las cuestiones que estamos discutiendo hoy, que no tienen el adecuado o la adecuada readecuación de partidas de gasto para poder hacerle frente o un incremento de ingresos que sea justificado para poder financiarlo. Entonces, ahí también va a haber una discusión, me parece, de fondo, que ojalá se dé, porque al final del camino, como decíamos al principio, no tener presupuesto no es el mejor de los escenarios, ¿no? Ricardo, para finalizar, evidentemente a los inversores les cayó mal el resultado electoral del otro domingo, por lo que se notó a lo largo de la semana. Ahora, el resultado de octubre, incluso el más optimista para el gobierno, tampoco va a cambiar considerablemente el mapa político dentro del Congreso. Como máximo podrá sostener un bloque que impida, por ejemplo, que se voltee un veto. ¿Cuál sería, digamos, vuelvo a empezar en términos de inversores, el escenario que en este contexto podría llegar a decir, bueno, volvemos a confiar en el proyecto político de Milei? Bueno, yo creo que es bastante claro que, a mi juicio, y lo dijo el presidente anoche, me parece que se inicia una nueva etapa de gobierno. La primera fase ya terminó, si lo peor ya pasó, como frase, es una frase fuerte, pero digo, claramente empieza una etapa nueva. En donde el gobierno habló de consenso, el presidente habló de consensos, habló de negociar, de sentarse con los gobernadores, con senadores, con diputados, con lo cual la herramienta del veto, y me parece que va a estar muy limitada, por lo menos, ¿no? Creo que se terminó la magia, si se quiere, en términos de impacto político de la figura presidencial. Y ahora, bueno, viene la realidad es esta. Insisto, y como vos decís claramente, las herramientas que va a tener la cantidad de legisladores, senadores y diputados no va a ser suficiente para poder imponer alegremente ningún proyecto. Con lo cual, me parece que ahora se abre una fase bastante más difícil de articular, porque además viene no solamente tratar de consolidar lo que se logró en
en el ordenamiento macro, sino avanzar en las reformas profundas, las reformas de fondo. Con lo cual, digamos, yo creo que, y ojalá que tengamos todos, el gobierno y las oposiciones, la madurez como para poder sentarse a discutir algunas cuestiones que hace falta discutir en la Argentina, porque si no vamos a estar como siempre girando en falso, con ordenamientos macro transitorios, efímeros, que nos lleven a nuevas situaciones complejas que ya hemos vivido, de las cuales hemos vivido muchas, y que no resuelven finalmente ninguna situación natural. Ricardo, como siempre, gracias, que tengas buen día. Un abrazo.